Buenas tardes, nosotros somos el equipo de las Galácticas para el examen 2 Introducción a la Biotecnología del grupo 2502. El equipo está conformado por su servidora Matilda González, Bermúdez Lira, Cervantes Uribe, Joaquín Páez y Daniel Blanco. El título que lleva nuestro examen son las oportunidades que ofrece la biotecnología en el estudio de los seres vivos. El objetivo es aplicar su impacto y entender su impacto e importancia como área multidisciplinaria en la intervención de estudios y productos de bienes y servicios asociados con la salud. Empezamos con la introducción al diagnóstico bacteriológico impartido por la doctora Eva Carrasco Ramírez, en donde en primera instancia nos hace mención de la función de un laboratorio de microbiología como lo es la identificación de microorganismos de forma segura y eficaz, identificar agentes patógenos por observación directa, cultivo, ensayos inmunológicos y métodos moleculares. Tenemos la bioseguridad, tenemos simbologías del riesgo biológico de peligro o del reglamento o cuidado del laboratorio, como es el uso de guantes, el de calzado, el de careta, el de gafas, el lavado de manos, el uso de bata obligatoria y etc. Tenemos niveles de bioseguridad, tenemos 4 niveles. El primero no representa una amenaza para la salud humana. El segundo trabaja con agentes asociados con enfermedades humanas. En el cuarto estudia agentes infecciosos letales o serios. El cuarto son agentes altamente letales, muy peligrosos, de los cuales no se tiene aún vacuna o una terapia disponible. Tenemos el diagnóstico de laboratorio. Aquí las muestras deben ser inoculadas en un medio de cultivo adecuado. De no ser así, deben conservarse de forma adecuada. Aquí podemos ver esta tablita con los grados a los cuales se debe mantener ciertas muestras de microbiología, en donde, bueno, la regla general, la norma general muestra que las deben ser conservadas de 4 a 6 grados centígrados. Tenemos también las muestras utilizadas en análisis microbiológico, en donde tenemos en primera instancia las muestras de zonas que albergan flora normal. Aquí tenemos, puede ser de piel, boca, tracto respiratorio, genitales externos, exudados vaginales, uretrales, etc. Muestras de zonas normalmente estériles, como lo es la orina, secreciones de vías respiratorias inferiores, etc. O tenemos las muestras de zonas que son normalmente estériles y que no son secreciones o exudados, como lo es la sangre o el líquido cefalorraquídeo. Tenemos los medios de cultivo. Aquí hay que tener en cuenta algunos parámetros. Aquí puse, por ejemplo, la consistencia, el pH, color, transparencia, temperatura, esterilización y agregados componentes como lo es la sangre, vitaminas, sodio, potasio. Por ello, el medio de cultivo debe tener estos componentes, que bueno, los que mencioné ahorita, una fuente de carbono, de nitrógeno y amortiguadores de pH. Aquí en este esquema podemos ver los tipos, bueno, los medios de cultivo que pueden ser en agar o en utilidad. Pueden ser sólidos, semisólidos, líquidos, nutritivos, de enriquecimiento, selectivos o diferenciales. Aquí en este cuadro tenemos la clasificación de acuerdo a su finalidad. Tenemos los medios no selectivos. Aquí se obtiene la mayor parte de microorganismos. Los enriquecidos, que se le agregan suplementos. Los selectivos, que eliminan otros acompañantes. Los diferenciales, que se permite distinguir presentes de distintos microorganismos. Los de enriquecimiento, que son caldos que inhiben microbiota acompañante. Los cromogénicos, que colorean sustratos, enzimas específicas. Y los medios de transporte, que se caracterizan por no poseer nutrientes, pero sí condiciones de humedad, isotonicidad, pH, etc. Tenemos la morfología colonial, tenemos forma de las colonias, elevación de las colonias, bordes de colonias y superficie de colonias, puede ser irregular, efusa, rizada o concéntrica, entre otras. Tenemos también, bueno, la estructura bacteriana,
Podemos identificarla mediante tinción. La más común es la tinción de Gram, para identificar formas básicas de las bacterias como lo es coco, bacilo, vibrio, coco, bacilo, espirilo, bacilo fusiforme y espiroqueta. Tenemos aquí un cuadro, nos muestra las diferencias entre una bacteria gram positiva y negativa, como su color de la tinción, una pared celular, la presencia de lipopolisacáridos o presencia de ácidos lipotecoicos y tecoicos. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre los metabolitos secundarios en cactáceas desde una perspectiva biotecnológica. Esta plática fue impartida por la doctora Lisbeth Hernández Ramos. Y bueno, pues los miembros de la familia botánica Cactáceas son plantas angiospermas dicotiledóneas, las cuales son originarias de América. En su mayoría no presentan hojas con tallos carnosos, casi esféricos, prismáticos o divididos en paletas que semejan grandes hojas y flores grandes. Para su importancia y diversidad, pues estas cumplen múltiples funciones en la naturaleza, como son el aprovechamiento de regiones áridas y semiáridas. Son plantas eficientes en el uso de agua por lo mismo de las zonas que ocupan. Son una fuente de forragio de muchos animales, mantienen un equilibrio en los ecosistemas, utilizan como materia prima para la construcción, sirven de alimento en la gastronomía humana y ofrecen diferentes usos etnobotánicos. En cuanto a su diversidad, México es el centro más importante del mundo en concentración de cactáceas y los cactólogos reconocen la existencia de 913 taxones, conformando 669 especies, los cuales se agrupan en 63 géneros y se reconocen 244 subespecies. El estado de San Luis Potosí posee una mayor diversidad, seguida de Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y el estado de Puebla. Para la parte de los metabolitos primarios y secundarios, bueno, pues un metabolito primario proporciona a la célula la energía y las macromoléculas indispensables para la construcción de las células, tales como las proteínas, los polímeros estructurales y el DNA, es decir, hacer todo lo que le dará vida a la planta. Y los metabolitos secundarios son compuestos químicos sintetizados a partir de excedentes del metabolismo primario. Puede ser, por ejemplo, una sustancia que liberen las plantas para evitar que algún depredador las coma o para regenerar parte de ella cuando alguien ataca a la planta. Encontré este artículo que se titula Caracteres anatómicos y fitoquímicos del tallo y raíz de Mamillaria uncinata, el cual emplea la microtécnica convencional de inclusión de parafina y técnicas histoquímicas para la descripción de los caracteres anatómicos e histoquímicos. Se obtuvieron 4 productos secundarios, los cuales son alcaloides, esteroides, flavonoides y saponinas. Para el caso de los alcaloides, fueron extractos de mayor polaridad como el etanólico y el acuoso, y se encontraron principalmente en el tallo. En el caso de los esteroides, fueron cantidades bajas en ambas partes de la planta, utilizando acetato de etilo y hexano. Para los flavonoides, se encontraron abundantes en el tallo y las saponinas fueron en un extracto acuoso en el cual el tallo fue el principal, y en el extracto etanólico se encontraron en el tallo y la raíz. En la parte de biotecnología agrícola encontré otro artículo en el cual John Cushman, que es un profesor e investigador de la Universidad de Nevada, junto con su equipo, buscan cómo mejorar la tolerancia a la sequía y la eficiencia en el uso del agua de las plantas para ayudar a preservar la productividad agrícola frente al aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas. Ellos tienen como objetivo utilizar una forma alternativa de fotosíntesis conocida como metabolismo del ácido crasuláceo CAM, en el cual las plantas evitan la pérdida del agua y al absorber dióxido de carbono a través de sus estomas, los cuales están en sus hojas, y lo almacenan como el ácido málico por la noche, ya que es menos probable que el vapor del agua escape de las hojas en las condiciones nocturnas, que son más húmedas y más frías. Además, buscan hacer tejidos del 40% más gruesos para almacenar más agua. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar más acerca de la bioremediación que fue dada por la doctora Blanca González.
La bioremediación se define como una tecnología segura y sostenible que se basa en procesos que utilizan sistemas biológicos para restaurar sitios contaminados. Entre las actividades humanas que más provocan esta contaminación de los suelos serían los fertilizantes, los metales metaloides, los hidrocarburos y los explosivos. Es importante resaltar que cuando se habla de la bioremediación también es importante hablar de los efectos que la contaminación ha tenido a lo largo de la historia. Y la edificación, la agricultura y la ganadería son los principales factores que provocan esta contaminación. Después tenemos la bioacumulación. La bioacumulación son toxinas que se concentran en un individuo. En la dieta humana es saludable ingerir alimentos como hierro, zinc y magnesio, pero también si estos se comen en exceso también puede provocar efectos en la salud de las personas. Después de una bioacumulación tenemos la biomagnificación. Esto se produce ya que las toxinas pasan de un nivel a otro en la cadena trófica y se incrementa su concentración. Después tenemos la fitorremediación comparada con otras técnicas. Otras técnicas que nos ayudan a esta bioremediación serían el lavado, la inyección de aire y extracción de vapor y la incineración. Sin embargo, estas tienen desventajas como altos costos, consumo de energía, liberan compuestos a la atmósfera y requieren otros insumos, además de que esta se realiza ex situ. Después tenemos la fitorremediación, que tiene más ventajas que desventajas, las cuales tiene que se realiza in situ. Su fuente de energía principal es el sol. Se realiza en grandes áreas, es económica y eco-friendly. Sin embargo, también tiene desventajas, las cuales son contaminación moderada, es lenta, entre otras. Después tenemos los principales mecanismos que utilizan las plantas para esta bioremediación. Tenemos la fitodegradación que se encuentra aquí. Es la absorción de contaminantes orgánicos que se metabolizan mediante enzimas. Después tenemos la fitoestabilización, que es la que está aquí. Esta se integra en las paredes celulares lignificadas de las raíces y libera sustancias que reducen su movilidad. Después tenemos la fitovolatilización, en la cual las plantas absorben mediante la raíz iones que son transformados y se liberan mediante las hojas. Tenemos la fitoextracción, en donde los contaminantes se absorben por las raíces y se translocan a las partes aéreas de la planta. Y por último tenemos la fitofiltración, en donde las raíces sumergidas filtran el agua absorbida y en concentraciones. Y la más reciente sería la rizodegradación, que se realiza mediante microorganismos asociados a la rizosfera. Por último, tenemos los beneficios y las limitaciones que tienen esta bioremediación, entre las cuales sus beneficios se encuentra que se puede trabajar en el sitio. Es efectiva en niveles de contaminación moderados, realiza poco trabajo y a bajo costo, es efectivo en suelos que no sean destinados a usos agrícolas, es un método mayor aceptado por las comunidades y los contaminantes se pueden recuperar de los tejidos vegetales, además de que ofrecen una oportunidad para la comercialización. Y en cuanto a sus limitaciones, tenemos que se limita a solo pequeñas porciones, es inútil en niveles altos de contaminación. Si las plantas mueren, estos incrementan sus costos y sus procesos serán más tardados. Sus cambios son afectados por las estaciones del año y existe la posibilidad de acumulación de contaminantes en la cadena alimentaria. Bioprocesos de producción de biológicos, ingeniero Vicente Rivera. Estos son parte esencial de muchas industrias como la alimenticia, química y farmacéutica. Consiste en un cultivo de células o el uso de componentes de células en un bioreactor, el cual es un proceso capaz de crear un ambiente de crecimiento o uso óptimo del material celular. Estos bioprocesos usan células microbianas, vegetales, animales y componentes celulares. Estas sus primeras generaciones se ven desde tiempos atrás con el uso de microorganismos para alimentos fermentados y el uso de células vivas en levaduras para pan y cerveza. En la siguiente tabla podemos observar los productos más comunes obtenidos a través de los bioprocesos. Estos bioprocesos se clasifican o se dividen primeramente en 3 etapas, que es la preparación, que implica la esterilización de medios nutritivos y equipos, y se llama upstream. Luego tenemos la cinética de bioreacción, donde entra la transferencia de oxígeno
en las estrategias operativas en las etapas de producción y se le conoce como core debido a que es el corazón o la parte principal del proceso, y la purificación, que es las operaciones de separación para la purificación del proceso para ya listo de su uso, y se conoce como downstream. Aquí este requiere de dos normas, que es el FR 21 parte 600, que es la producción de biológicos en Estados Unidos, y la norma oficial mexicana 059, que es la producción de biológicos y biotecnológicos en México. El upstream es la esterilización de medios de cultivo y permiten la destrucción de los microorganismos. Aquí a nivel industrial se debe considerar también una cuestión energética, porque se requiere llegar a la continuidad de energía para entrar en el tiempo, para encontrar el tiempo y temperatura más adecuados para lograr la esterilización. Aquí tenemos la pasteurización, que es la reducción de la carga que impide la radiación, que puede ser radiación gamma. Bueno, transformación puede involucrar la transformación de algún producto bioquímico o enzima. Puede utilizar células completas o enzimas involucradas como biocatalizadores. Aquí tenemos la cinética de bioreacción, cinética de crecimiento. Este tiene que ser en momento real, ya que en este proceso se ve si hay alguna alteración que puede ocasionar un defecto en nuestro producto. Luego tenemos el downstream, que su propósito es esterilizar, purificar y concentrar las sustancias previamente sintetizadas a otro producto a partir del componente de la compleja matriz Gradnell. Este generalmente incluye la combinación de los siguientes pasos, que es primero la cosecha, que es el primer paso para la producción de los derbis del granel, mientras que la optimiza la retención de rendimientos de la calidad del producto. Este puede ser a base de filtración profunda, centrifugación, lisis ácida o precipitación. Tener el producto deseado mientras se minimiza la retención de purezas y subproductos. Este va variando en anticuerpos, proteínas y proteínas y oligonucleótidos, polisacáridos y glisacáridos. Después, estos procesos se hacen a través de una cromatografía, y después de esta cromatografía se realiza un intercambio de buffer y concentración. Posteriormente tenemos la purificación, que es la eliminación de las impurezas en cada método de las últimas cromatografías. Y por último tenemos la formulación, que es la transición de una sustancia farmacológica a un producto farmacéutico. Este producto farmacéutico debe tener o estar basado en una farmacovigilancia en su vida de anaquel. Y esto va muy relacionado a los antivenenos, ya que estos se hacen a través de un bioproceso. Los antivenenos es un biológico porque está evaluado en anticuerpos y etapas de purificación. Al pasar todas las etapas de purificación en solo queda los antivenenos es un biológico porque está evaluado en anticuerpos de equinos. Al pasar todas las etapas de purificación, solo queda en la cromatografía un pico del producto, como podemos ver en la gráfica, en la parte de abajo, salinado con sulfato de amonio, donde se obtuvo una mayor pérdida de la potencia ya que para este antiveneno se usa un FAB2. Esto se realizó en el antiveneno Anavip para que se pudiera comercializar.
Y bueno, yo les voy a hablar de el efecto de las flavonas, crisina y 8-microsina en la ruta de inducción de apóstosis en el cáncer de mama, pulmón y cervix. Dicha conversación fue dada por Ivonne Medina Ruiz. Ok, para empezar, ¿qué es el cáncer? El cáncer va a ser cuando las células comiencen a multiplicarse sin control, llegando incluso a invadir tejidos y órganos. Esta parte se le llama ya, se conoce ya como metástasis. Tiene que haber un equilibrio entre multicelular y vida y replicación celular. Cuando suele haber más replicación es cuando ocurre lo del cáncer. Ok, las flavonas van a ser el grupo de los flavonoides, los cuales son sustancias de bajo peso molecular que son producidas por casi todas las plantas vasculares. La presencia de los flavonoides en las plantas va a hacer que aumente su resistencia a las infecciones de hongos y las infecciones virales. Es por eso que más adelante se va a ver que son útiles como una medida de prevención contra el cáncer. Ok, aquí puse una tabla y una gráfica. En la tabla, que es del artículo únicamente de cáncer de pulmón en España, nos intenta mostrar los resultados que se obtuvieron al analizar si se contagiaban, si padecían más cáncer de pulmón hombres o mujeres. El resultado fue que en este caso fueron los hombres los que fueron más propensos a padecer cáncer de pulmón. En la gráfica de aquí es el año 2020. Aquí se explican los tipos de cáncer que fueron más detectados en ese año, siendo el cáncer de mama y el de pulmón los que tuvieron más casos detectados. En este artículo de el efecto de los flavonoides en la prevención igual de cáncer de pulmón, se hizo una tabla con las principales fuentes alimentarias de flavonoides. Por ejemplo, ricos en flavonas encontramos al perejil, al tomillo, al apio verde, al apio, al orégano, la pimienta verde o la uva blanca. Ricos en flavadioles es el plátano, en flavanoles es el té verde, el té negro, el chocolate negro, manzana royal gala. Todo esto para su estudio, en donde colocaron a un grupo de estudio que se dedicaba a fumar y otro que no. En este caso, los flavonoides demostraron más beneficio protector en el grupo que sí consumía, que sí fumaba. Por desgracia hubo una menor cantidad en el grupo de los no fumadores, lo cual es algo bastante curioso porque como que los flavonoides detenían el proceso de la multiplicación celular cuando se metían sustancias del cigarro. Es algo bastante curioso. Ok, también nos explican sobre que la glicina es un compuesto sintético que también es una cantidad prometedora, la cual también se conoce como NOC. Está muy estudiada debido a sus propiedades antitumorales, antioxidantes, neuroprotectoras, antivirales y antiinflamatorias. Sin embargo, por desgracia, todavía en esta actualidad, las mujeres siguen recurriendo a prevenciones más drásticas, como son la mastectomía en el caso del cáncer de mama y la histerectomía en el caso del cáncer cervicuterino. Igual en el caso del pulmón, todavía la opción más viable sigue siendo la neumonectomía, que es donde se quita todo el pulmón o parte de él, que es cuando ya se requiere de pulmón, etc. También existen ya test genéricos que determinan la existencia de mutaciones en los genes BRCA1 y 2, los cuales van a proporcionar información sobre si esta persona tiene un alto riesgo de padecer algún tipo de esos cánceres y así poder recurrir justamente a esas medidas tan drásticas como la amputación de la mama o la retiración del útero. Todavía estas alternativas de los flavonoides falta todavía mucho por estudiar, al parecer, por lo que se vio en esta pequeña conferencia. Todavía no es muy viable, por eso se tiene que seguir, hacer que las nuevas tecnologías se basen en en la glicina y en los flavonoides, para que las mujeres dejen de recurrir a medidas extremas, porque eso es lo que pasa en el ámbito social, eso es a lo que más se recurre, se busca de manera desesperada y segura, o lo que más nos da seguridad para salvarnos, cosa contraria todavía a la NOC, los flavonoides. Pues solamente queda esperar para ver si la tecnología sigue avanzando y estas siguen siendo unas alternativas prometedoras para detener el cáncer. Eso sería todo.